Pues definimos a una línea de conducción como una vía de conducción nerviosa entre neuronas que llevan información específica. Esta información puede venir de la periferia hasta los centros corticales, recibiendo el nombre de vías aferentes. Estas vías, señaladas también como vías sensitivas, nacen en un órgano sensitivo y se dirige al cerebro u otro centro nervioso, por ejemplo, la médula espinal. Estas vías aferentes que llevan a la corteza son de dos tipos generales: las vías aferentes específicas y las vías aferentes no específicas. Las vías aferentes específicas llevan información hacia un área de la y terminan en regiones corticales relativamente separadas, en 1 a 2 capas. También incluyen proyecciones del tálamo y de la amígdala. Mientras que las vías aferentes no específicas puede que cumplan funciones generales, como mantener el tono o el nivel de alerta para que la corteza pueda procesar la información. Terminan estas de forma difusa en grandes regiones de la corteza y en algunos casos en toda la corteza. Las vías aferentes no específicas liberan también sus neurotransmisores en el espacio extracelular. Vías eferentes. Estas vías, en cambio, salen desde la corteza hacia la periferia, también llamadas vías motoras, pues nacen en un centro motor nervioso y se dirige a un efector que puede ser un órgano o un músculo. Según la organización de las células, se pueden dividir la corteza en 6 capas. La primera capa, denominada capa molecular. La segunda, capa granulosa externa. La tercera, capa piramidal externa. La cuarta, capa granulosa externa. La quinta, capa granulosa interna. Y la sexta, por último, la capa multiforme. Estas se pueden dividir en 3 grupos según la función que puedan desempeñar. Entre las áreas de asociación pertenecen la capa número 1, la número 2 y la número 3. Estas reciben aferencias desde la capa 4 y se caracterizan por las funciones integrativas eferentes. De esta pertenece la capa número 4. Poseen un gran número de células pequeñas que están agrupadas densamente. Reciben axones desde las áreas sensoriales y corticales y reciben proyecciones desde los órganos sensoriales aferentes. En estas pertenecen la capa número 5 y la número 6. Poseen células relativamente grandes comparada con las demás. Estas envían axones a otras áreas del cerebro y proyecciones hacia la médula espinal. Les hablaremos acerca de la corteza motora y la corteza somatosensitiva. La corteza motora se encuentra en la parte posterior del lóbulo frontal, que está inmediatamente anterior al surco central. Por otro lado, la corteza somatosensitiva se encuentra en el lóbulo parietal y se localiza en la circunvalación central posterior. Como podemos ver en los diagramas, el tamaño de la corteza somatosensitiva es mucho más fina, mucho más delgada que la corteza motora. Y por ende también el tamaño de cada corteza va a diferir. Por ejemplo, en la capa 4 la corteza motora es mucho más delgada, mucho más fina que la corteza somatosensitiva. Cada capa de la corteza cumple con una función diferente. Por ejemplo, en la capa 3 y la capa 4 sería de la zona media, sería una zona de análisis sensitivo, es decir, que reciben proyecciones de otras áreas de la corteza y de otras zonas del cerebro. La capa 5 y 6 vendrían a ser una zona de salida, es decir, que envían axones a otras áreas corticales o a otras zonas del cerebro. En la corteza somatosensitiva, como ya lo hemos dicho, la corteza 4 es relativamente grande, gruesa y es una zona de análisis sensitivo. Por decirlo así, se dedica
más a sentir. Y esto también nos quiere decir que el tamaño o grosor es paralelo a la función que cumple. Por ejemplo, la somatosensitiva, un impulso aferente de un pulgar llega hasta la 4, donde posteriormente será analizado. Es más gruesa, más ancha, por ejemplo, porque su función específica es sentir. Y en contraste con la motora, la 5 y la 6, que vienen a ser la zona de salida, son mucho más grandes respecto a su función, que por ejemplo envían referencias hacia diferentes partes del cuerpo para que se produzcan movimientos. Y como vemos, son más gruesas y se proyecta hacia otras zonas del cerebro. Los impulsos que se originan en estas capas